Imagínate llegar a tu casa, esa casa que compraste con el sudor de 20 años de trabajo, con el sacrificio de toda una vida, con una hipoteca que todavía estás pagando y encontrarte la cerradura cambiada, encontrarte a gente dentro, a desconocidos que te dicen que ahora es su casa, que tienen derechos, que la ley les protege. Y lo peor de todo, lo más indignante, lo más humillante, es que es verdad. La ley les protege a ellos, no a ti. Bienvenido a la España de la ocupación, donde los delincuentes tienen más derechos que los propietarios, donde robar una casa es casi legal, donde la justicia mira para otro lado. Y ayer, Santiago Abascal lo dijo más alto y más claro que nunca en un acto en Barcelona. La ocupación no es un problema social, es un delito, y los delincuentes deben ir a la cárcel, no a vivir gratis en casa ajena. Quédate hasta el final porque lo que Abascal destapó ayer sobre la ocupación, sobre las mafias que se lucran con esto, sobre los políticos que lo permiten, sobre las víctimas que sufren en silencio, es brutal y te va a hacer hervir la sangre. Porque esto no es un problema menor, es una epidemia que está destruyendo la propiedad privada en España y nadie, absolutamente nadie en el gobierno está haciendo nada para pararlo. Ayer por la tarde, en un pabellón abarrotado de Barcelona, ciudad donde la ocupación es casi una plaga, donde hay barrios enteros ocupados, donde los propietarios viven con miedo. ¿Quieres recibir 300 euros en menos de 2 minutos? Ahora mismo los bancos de España están dando las bonos para todos los nuevos que empiezan a hacer el trading. Para recibirlo tienes que entrar en el enlace que está en los comentarios. Una vez has entrado te vas al final de la página y dejas aquí los datos sencillos. En este momento automáticamente te dejarán unos 300 euros para hacer el trading con el bot. Después tendrás que esperar un tiempo para entrar en tu área personal. Yo mismo gano 5.000 euros cada mes sin salir de casa. Aprovecha para recibir tu bono. Santiago Abascal comenzó su intervención con una pregunta devastadora. ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien que le hayan ocupado la casa? Más de la mitad del público levantó la mano. Más de la mitad, y eso en un teatro con más de 2.000 personas. ¿Y cuántos de los que habéis levantado la mano habéis conseguido recuperar vuestra casa en menos de 6 meses? Solo 3 o 4 manos quedaron levantadas, el resto las bajaron, porque la realidad es esa: cuando te ocupan estás perdido durante meses, a veces años. Abascal continuó con datos escalofriantes. En España hay más de 100.000 viviendas ocupadas, 100.000, y cada año se ocupan 20.000 más, 20.000 familias, 20.000 propietarios que pierden su casa, que pierden su patrimonio, que pierden sus derechos. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Peor que nada, protege a los ocupas, porque en este país delirante, si alguien entra ilegalmente en tu casa, tú no puedes echarle. Tienes que ir a los tribunales, esperar meses, a veces años, pagar abogados, pagar procuradores, mientras el ocupa vive gratis destrozando lo que tanto te costó conseguir. El público empezó a aplaudir con rabia, con impotencia, porque todos conocían casos, todos habían visto las noticias de familias desesperadas, de ancianos que perdieron la casa de su vida, de propietarios arruinados. Y lo peor, siguió Abascal, es que los ocupas no son pobres sin recursos que no tienen dónde vivir. Esa es la gran mentira que vende la izquierda. Los ocupas son delincuentes organizados, son mafias que se dedican a esto profesionalmente. Ocupan, venden la casa ocupa a otros, cobran alquileres ilegales, subalquilan habitaciones. Es un negocio criminal que mueve millones de euros al año y el gobierno lo permite. Entonces sacó un informe policial. Aquí tengo datos de la Policía Nacional. El 80% de las ocupaciones son organizadas por mafias que identifican casas vacías, que fuerzan cerraduras, que falsifican contratos, que amenazan a vecinos, y cuando el propietario intenta recuperar su casa, estas mafias le amenazan, le extorsionan, le dicen que si llama a la policía le van a quemar el coche o algo peor. Eso pasa en España en 2026 y Sánchez no hace nada. Luego habló de los casos más dramáticos. ¿Sabéis cuántos ancianos han perdido su casa por ocupación en el último año? Más de 3.000. 3.000 ancianos, gente mayor que se quedó sin hogar porque unos delincuentes les robaron la casa. Y cuando van a denunciar, ¿qué les dicen? Que es un tema civil, que tienen que contratar un abogado, que puede tardar años. ¡Años! ¿Os imagináis? Tener 80 años, que te echen de tu casa y que te digan que tienes que esperar 2 años para recuperarla. Es inhumano. El ambiente en el pabellón era tenso, cargado de rabia contenida, porque cada palabra de Abascal tocaba una herida abierta en la sociedad española. Y no es solo que te ocupen la casa, continuó, es que encima la destrozan, porque los ocupas no cuidan nada, rompen todo, ensucian todo, venden todo lo que pueden vender. Hay casos de propietarios que cuando por fin recuperan su casa después de 2 años, se encuentran con que está completamente destruida, sin puertas, sin ventanas, sin instalaciones, todo destrozado.
destrozado y luego tienen que pagar de su bolsillo para arreglarlo, porque el Ocupa, claro, no tiene dinero para indemnizar nada. Entonces Abascal invitó al escenario a una mujer de unos 50 años. Se llamaba Carmen, era de Barcelona y le habían ocupado su piso hace 3 años. Subió al escenario con paso decidido pero con los ojos cansados, los ojos de quien ha luchado demasiado. Yo heredé ese piso de mi madre, comenzó Carmen con voz temblorosa. Era un piso pequeño en el centro de Barcelona que mi madre compró en los años 70 trabajando de limpiadora. Toda su vida trabajando para tener ese piso. Cuando ella murió, me lo dejó a mí. Yo tenía pensado alquilarlo para sacar algo de dinero porque mi pensión es mínima, pero antes de poder alquilarlo, me lo ocuparon. Cambié la cerradura, me fui a pasar unos días a casa de mi hermana para hacer unas reformas y cuando volví, había gente dentro. 3 tipos que me dijeron que ahora era su casa, que tenían derechos, que me fuera. Se le quebró la voz. El teatro entero estaba en silencio. Fui a la policía. Me dijeron que no podían hacer nada, que era tema civil. Contraté a un abogado. Me costó 5.000 euros que no tenía. Y después de 3 años de juzgados, de aplazamientos, de recursos, por fin conseguí que les echaran. ¿Y sabéis cómo me encontré mi piso? Destrozado, sin cocina, sin baño, con agujeros en las paredes. Tuve que pedir un préstamo de 20.000 euros para arreglarlo. 20.000 euros que nunca voy a recuperar, porque esos ocupas no tienen nada, no van a pagar nada. Y ahora yo, con 60 años, estoy endeudada por culpa de unos delincuentes que el Estado protegió durante 3 años. La ovación fue inmediata y sentida, porque Carmen representaba a miles, a decenas de miles de víctimas de la ocupación. Gente normal, trabajadora, que perdió todo por culpa de un sistema podrido. Abascal la abrazó y cuando Carmen bajó del escenario, él se quedó callado unos segundos. Luego dijo: esto es lo que pasa cuando los gobiernos progres ponen a los delincuentes por encima de las víctimas. Esto es lo que pasa cuando protegen más al ocupa que al propietario. Esto es lo que pasa cuando la ideología vale más que la justicia. Luego entró en el tema de las leyes, porque el problema no es solo que no haya voluntad política de solucionarlo, es que las leyes están diseñadas para proteger al ocupa. La ley de vivienda del gobierno de Sánchez, esa que vendieron como solución, ¿sabéis lo que hace? Dificulta aún más los desalojos, pone más trabas, más requisitos, más plazos. Es decir, hacen más fácil ocupar y más difícil recuperar. Eso no es incompetencia, es complicidad. Abascal también habló de los ayuntamientos. Y luego están los ayuntamientos de izquierdas, los de Podemos, los de los comunes, los de Colau en Barcelona. ¿Qué hacen? Negocian con los ocupas, les ofrecen viviendas sociales, les premian, porque para ellos el ocupa no es un delincuente, es una víctima del sistema. Y el propietario, el que pagó la casa, el que paga impuestos, ese es el enemigo. Es demencial. Sacó entonces otro documento. Aquí tengo datos del Ayuntamiento de Barcelona. En los últimos 5 años han realojado a más de 2.000 ocupas en viviendas sociales. 2.000, es decir, les han premiado, les han dado casa gratis por haber delinquido y los propietarios, esos que esperen que vayan a juicio, que se arruinen, porque en la Barcelona de Colau ocupar es un derecho y tener propiedades es casi un delito. El público empezó a abuchear, no a Abascal, sino a la situación, porque lo que describía era tan injusto, tan absurdo, que generaba rabia pura. Y luego está el tema de las llamadas vulnerables, continuó Abascal con ironía, porque ahora resulta que si ocupas con niños eres vulnerable, y si eres vulnerable no te pueden echar, da igual que hayas entrado ilegalmente, da igual que estés robando, da igual todo, si llevas un niño contigo eres intocable, y las mafias lo saben, por eso ahora las mafias usan a familias con niños para ocupar, les pagan 500 euros, les meten en la casa con sus hijos y ya está, inmunidad total, porque el Estado protege al niño aunque sus padres sean delincuentes. Uno de los momentos más duros llegó cuando un hombre mayor de unos 70 años pidió la palabra desde el público. Los de seguridad se acercaron, pero Abascal les hizo un gesto para que le dejaran hablar. El hombre, con voz temblorosa de rabia, contó: a mí me han ocupado 2 veces. La primera, tardé 1 año y medio en recuperar mi piso. Cuando lo recuperé, lo arreglé, lo puse en alquiler y a los 3 meses me lo volvieron a ocupar. Otros ocupas diferentes. Y ahora llevo otro año en los juzgados. Ya he gastado más de 15.000 euros en abogados y sigo sin recuperar mi casa. ¿Esto es normal? ¿Esto es un Estado de Derecho? Se le quebró la voz de rabia y el público se puso en pie aplaudiendo, no de alegría, sino de solidaridad, de impotencia compartida. Abascal le respondió: no, señor, esto no es normal, esto es una vergüenza nacional que tiene nombres y apellidos: Sánchez, Yolanda Díaz, Colau, Marlaska.
Todos son responsables, todos han permitido esto. Luego propuso soluciones concretas. Desde Vox proponemos medidas claras. Primera, desalojo inmediato en 24 horas. Si no tienes contrato, si no eres propietario, fuera. Sin juicios eternos, sin excusas, fuera. Segunda, penas de cárcel para ocupas, mínimo 2 años. Y si reincides, 5, porque ocupar no es manifestación social, es robo. Tercera, responsabilidad del Estado. Si un propietario tarda más de un mes en recuperar su casa, que el Estado le indemnice, que paguen ellos por su ineficiencia. Cuarta, prohibición absoluta de realojar a ocupas en viviendas públicas. 0 premios para delincuentes. Las propuestas fueron recibidas con ovación tras ovación, porque eran medidas de sentido común, medidas que cualquier país serio aplicaría. Quinta medida, continuó, creación de un registro de ocupas, que quede fichado para siempre, que no pueda volver a alquilar, que no pueda acceder a ayudas sociales, que pague las consecuencias de sus actos, porque ahora un ocupa puede ocupar 10 casas seguidas y no pasa nada, eso tiene que acabar. También habló de los propietarios que tienen miedo de alquilar, porque esto ha generado otro problema. Hay miles de propietarios que prefieren tener sus pisos vacíos antes que alquilarlos. ¿Por qué? Por miedo a que se los ocupen, porque si alquilas a alguien y resulta que no paga, el proceso de desahucio puede durar 2 años. 2 años sin cobrar, pagando tú la hipoteca, los impuestos, todo. Es ruinoso. Por eso hay tantas casas vacías, no porque los propietarios sean malos, sino porque el sistema no les protege. Abascal sacó otro dato demoledor. En España hay 3,5 millones de viviendas vacías y uno de los motivos principales es el miedo a la ocupación y a los inquilinos morosos. Si el Estado garantizara que un propietario puede recuperar su casa en un mes máximo, esas viviendas saldrían al mercado, los precios del alquiler bajarían, habría más oferta. Pero claro, eso requiere proteger al propietario, y este gobierno prefiere proteger al ocupa. Luego habló de las mafias organizadas, porque detrás de la ocupación hay negocio. Hay mafias que se dedican a esto profesionalmente, identifican casas vacías, las ocupan, las subalquilan, cobran alquileres ilegales. Hay bloques enteros en Barcelona, en Madrid, en Valencia, controlados por mafias. Y la policía lo sabe, los jueces lo saben, todos lo saben, pero no se hace nada, porque la izquierda ha convertido la ocupación en un tema ideológico, y cuando algo es ideológico, la razón desaparece. Hacia el final de su intervención, Abascal mostró un vídeo grabado por un propietario que entró en su casa ocupada después de 2 años. Las imágenes eran demoledoras, basura por todas partes, paredes pintarrajeadas, instalaciones arrancadas, agujeros en el suelo, y sobre la pared una pintada: la vivienda es un derecho, no un negocio. La ironía era brutal, porque esa casa no era un negocio, era el patrimonio de una familia trabajadora, y la habían destrozado. Esto es lo que hacen, dijo Abascal señalando la pantalla. Destrozan vidas, destrozan patrimonio, destrozan el concepto mismo de propiedad. Y luego tienen el cinismo de hablar de derechos. ¿Qué derechos? El único derecho que existe es el del propietario legítimo, el que pagó, el que trabajó, el que cumplió con la ley. Ese es quien tiene derechos, no el que entró ilegalmente, no el que robó, no el que destruyó. Luego hizo un llamamiento final. Propietarios de España, esto tiene que acabar, y acabará cuando echemos a este gobierno, cuando pongamos en marcha leyes serias, cuando devolvamos el respeto a la propiedad privada, porque sin propiedad privada no hay libertad, y sin libertad no hay nada. Por eso desde Vox vamos a luchar hasta el final para que la ocupación sea tratada como lo que es, un delito grave que merece cárcel. El pabellón entero se puso en pie. Fue una ovación de más de 5 minutos, porque lo que Abascal había dicho resonaba con la frustración, con la rabia, con la impotencia de millones de españoles que sienten que el sistema les ha abandonado. Después del acto, decenas de víctimas de ocupación se acercaron a Abascal para contarle sus casos. Historias terribles de gente mayor que perdió su casa, de familias arruinadas, de propietarios amenazados por mafias, y él escuchó a todos uno por uno durante más de 2 horas. En las redes sociales, el hashtag desalojo ya fue trending topic durante toda la noche. Miles de personas compartían sus historias, sus casos, su indignación, y muchos, incluso los que nunca habían votado a Vox, empezaban a decir: en esto tiene toda la razón, esto no puede seguir así. Y mientras tanto, desde el gobierno, silencio absoluto. Ni Sánchez, ni Marlaska, ni Yolanda Díaz dijeron una palabra, porque no tienen respuesta, no tienen soluciones, solo tienen ideología, y la ideología no devuelve casas a sus propietarios. Y aquí estoy yo, después de ver el acto completo, después de escuchar esos testimonios que destrozan. Y te digo una cosa, la ocupación no es un problema social, es un problema criminal, y mientras no se trate como tal, mientras no haya cárcel para los ocupas, mientras no se proteja al propietario,
España seguirá siendo el paraíso de los delincuentes y el infierno de la gente honrada. Y lo peor de todo es que mientras escribo esto, mientras tú lees esto, en algún lugar de España hay alguien llegando a su casa y encontrándose con que se la han ocupado. En este momento, ahora mismo, porque la ocupación no para, no descansa, no se detiene. Es una plaga que crece cada día porque sabe que el sistema la protege. Y no solo afecta a propietarios ricos, como quiere hacer creer la izquierda, afecta a familias normales, a trabajadores, a jubilados, gente que ahorró toda su vida para tener un patrimonio, para dejar algo a sus hijos. Y ahora lo han perdido todo porque un delincuente entró en su casa y el Estado le dio la razón. Por eso, este tema no puede esperar, no puede ser un tema más de debate, tiene que ser una prioridad nacional, tiene que haber leyes de emergencia, recursos policiales, juzgados especializados, tiene que haber una respuesta contundente del Estado que diga: aquí no se roba, aquí no se ocupa, aquí se respeta la propiedad privada o vas a la cárcel. Pero para eso hace falta voluntad política y este gobierno no la tiene, porque para ellos el propietario es el enemigo, es el capitalista, el especulador, el rico, aunque sea un jubilado con una pensión de 800 euros que tiene un piso heredado de sus padres. Da igual, si tienes propiedad, eres el enemigo. Y mientras sigan en el poder, esto va a continuar, va a empeorar, porque cada ocupa que sale impune es una invitación a que otros hagan lo mismo. Cada propietario arruinado es un mensaje a los demás. No merece la pena tener propiedades en España, por eso hay que cambiar esto. Y se cambia echando a este gobierno, poniendo leyes duras, protegiendo al que cumple y castigando al que roba. Así de simple, así de necesario, así de urgente.